Buenos días, mi nombre es Victoria Jauregui Bellot y yo voy a hablar acerca de la filosofía. Bueno, el concepto básico de filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Todo esto de la filosofía tuvo un inicio que fue el mito versus logo. Los mitos venían de concepciones cosmológicas como de los mayas, aztecas, de India, China y de otros países como los nórdicos. La parte del logo proviene de la razón. De ahí se deriva el arjé. El arjé es el elemento material del que se deriva todo. Ciertos filósofos llamados los presocráticos tuvieron este pensamiento clásico griego. Por ejemplo, que es Tales de Mileto, que pensó que el arjé era el agua. Anaximandro pensó que era lo indefinido. Anaxímenes pensó que el aire. Pitágoras los números. Empédocles la tierra, el agua, el aire y el fuego, o sea, los 4 elementos. Y Anaxágoras el espíritu, el pensamiento. Y Demócrito los átomos. Durante el principio de esta etapa filosófica, hubo esta controversia entre Heráclito y Parménides, donde Heráclito decía que el no ser es y el ser no es. A lo que quería decir era que el ser siempre estaba cambiando, que nunca terminaba de ser cuando ya era otra cosa. Por eso era ese decir. Por ejemplo, él dijo que un hombre nunca nada en el río en un mismo río 2 veces, a lo que se refiere que todo está fluyendo, que nada va a ser lo mismo. Y hablando de la filosofía de Parménides, no se puede entender bien si no se pone en relación polémica con la filosofía de Heráclito, ya que Parménides dice que el ser es y el no ser no es, porque para él la idea de que Heráclito diga que todo es un devenir, que todo está fluyendo, no tiene lógica que el ser no sea y el no ser sí sea. Entonces es ahí cuando dice el ser es y el no ser no es. Durante toda la filosofía que tuvo Parménides, encontró lo que es el ser y sus cualidades. Ya que él empieza a definir el ser, dice que sus cualidades son que es único, eterno, inmutable, infinito e inmóvil. El ser es único ya que no puede haber 2 seres iguales al mismo tiempo, entonces cada ser es diferente. Es eterno ya que no tiene principio y no tiene fin, porque si antes del principio hay un no ser, va en contra de la ideología de Parménides, entonces no puede haber un antes del principio ni un después del fin, así que es eterno. Es inmutable ya que no puede cambiar. El ser siempre va a permanecer de la misma forma en la que es eternamente. El ser también es infinito ya que no tiene límites, es ilimitado, ya que si tuviera un límite, antes del límite hay un no ser, entonces también va en contra de la ideología de Parménides. Por eso se le llama que es infinito. Y por último, inmóvil, no se puede mover, ya que es tan amplio que no puede estar en un lugar y en otro, ya que si deja de estar en un lugar, vuelve a ser contradictorio. Sin embargo, aunque Parménides tenía sus principios y sus bases para decir las cualidades del ser, no podía ocultarse ni cerrar los ojos Parménides de que el mundo que nosotros vivimos es diferente a lo que él describió, ya que las cosas se mueven, las cosas cambian y si son las cosas también son limitadas. Por eso, inteligentemente, Parménides declara que hay un mundo sensible y un mundo inteligible, que es una teoría que hasta el día de ahora sigue habiendo. A esta teoría se le llama la teoría de los 2 mundos, y al mundo inteligible Parménides le dice que es el mundo a lo que nosotros podemos sentir. Por eso Parménides presenta un mundo en el que nosotros podemos ver, sentir, oír, visualizar y todo, pero que dentro de este hay cosas que no podemos ver, no podemos oír ni sentir, que este mundo es el que le llama ininteligible. Parménides fue el primer hombre, el primer filósofo en hablar acerca de este mundo que realmente no existe, ya que es un mundo del pensamiento, es un mundo inteligible. Bueno, el tema de los presocráticos lo doy por concluido.
ya diciendo últimamente como un último comentario que ellos se enfocaban a la naturaleza. Iniciaré el tema de los sofistas. Estas personas no eran filósofos, se les hacía llamar sabios. Los sofistas se caracterizan por el estudio del hombre y la sociedad, también por tener una posición relativista acerca del conocimiento y la organización social y política. Eran una sociedad democrática y su finalidad práctica era enseñar el arte de vivir y gobernar. A los sofistas se les tuvo muy mala fama, bueno, en la actualidad se les tiene muy fama de ellos gracias a Platón, que él los criticó mucho ya que ellos cobraban por enseñar su sabiduría. He de mencionar que a los sofistas también se les conocía como los primeros filósofos profesionales, ya que recibían muy buena cantidad de recompensa por sus enseñanzas. Y no está de más mencionar que sus teorías conducían al escepticismo. Entre los más importantes o más destacados pudiéramos reconocer a Protágoras, a Hipías y a Gorgias. Yo daré a entender acerca de el pensamiento de Protágoras. Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas, pues su pensamiento, siendo relativista, lo podíamos interpretar como el hombre particular y como el ser humano, un relativismo social. La verdad del hombre particular es un ejemplo de que si yo siento frío, hay frío. Y si no le parece a otro, está incorrecto. En cambio, el relativismo social era la verdad en la sociedad entera, se aceptaba como verdadero. Muchas veces hubo un problema ya que vamos a plantear esta situación. Un hombre llega a la casa de una mujer y la ahorca y la mata. Y él dice que está en lo correcto porque ella actuó mal primero. Pero la sociedad dice, no, tú actuaste de mal manera porque tú la estás matando. El hombre defendiéndose dice, no, ella no le quiso enseñar a mi hijo, ella lo sacó del salón, lo aparta de sus compañeros, entonces ella actuó mal primero y yo estoy haciendo justicia. Así que ese fue el problema, que las personas querían hacer la justicia por ellos mismos, sin tomar en cuenta que en la sociedad tiene que haber una justicia neutral para todos los ciudadanos. Así que esta etapa sofista sí fue algo complicada. Hubo muchas contradicciones, hubo muchos conflictos entre un individuo y otro, y sobre todo que el pensamiento sí estaba muy lejos de lo que en la actualidad es. Sin embargo, fue la primera vez que el hombre se enfocó a sí mismo, a pensar, filosofar y reflexionar acerca de la sociedad, cómo es la estructura y cómo el hombre se tiene que comportar dentro de ella. Bueno, hasta el momento se ha tocado el tema del arjé, del inicio de la filosofía, los personajes presocráticos, los sofistas, y ahorita voy a hablar acerca del personaje que marcó la diferencia entre un periodo de la filosofía y otra, que es Sócrates. Iniciaré con el método socrático. Este método resulta muy eficiente para la indagación y descubrimiento de nuevas ideas. El método prácticamente se basa en dos cosas, en la ironía y en la mayéutica. Generalmente el método se utiliza por medio de dos personas, la cual una de ellas es la que trata de encontrar la respuesta más acertada o correcta a las preguntas que le cuestiona la otra. La función de la otra persona es hacer las preguntas más adecuadas para que la otra persona se quede con la duda hasta que encuentre la respuesta por sí mismo a partir de sus respuestas y abra su mente a nuevos conceptos. Prácticamente es un estar preguntando y respondiendo, preguntando y respondiendo. En mi concepto puedo decir que el método socrático es un diálogo entre dos personas hasta encontrar un concepto que convenza a las dos personas. Sócrates fue un filósofo muy sabio, ya que tuvo estos dos aportes inmensos para la humanidad, que fue la conceptualización, que significa que iba a haber un concepto general para cada cosa.
O sea, cada quien tenía su propio pensamiento respecto a una situación, respecto a un objeto. Cada quien tenía su idea y su concepto. Lo que hizo Sócrates fue por medio del método del razonamiento inductivo encontrar un concepto general. Bueno, ¿y qué es el razonamiento inductivo? Es el método de que a partir de casos particulares se llega a un caso general hasta que se encuentre la excepción a este. Un poquito más específico, el razonamiento inductivo es de que Sócrates mantenía la conversación. A la conversación se le podía llamar la dialéctica. Él procuraba sacar ideas que tuviese alguien acerca de un tema. Él manejaba la conversación, él dirigía el rumbo y dejando que el otro hablara, ¿no? Muchas veces no llegó a ningún resultado fijo, sin embargo, lo que le ayudó fue su perseverancia hasta encontrar la definición universal. Las definiciones que Sócrates trató de encontrar fue justicia, injusticia, valor, cobardía, piedad e impiedad, entre otras. Algo que decía Sócrates fue de que el que acepta su ignorancia sabe más que el que acepta su sabiduría. Ahora les hablaré acerca de Platón, empezando con el dualismo platónico. Se le denomina dualista a aquella filosofía que sostiene que la realidad, el conocimiento y la naturaleza está compuesta por dos elementos básicos. En el dualismo ontológico vemos lo que ya habíamos comentado anteriormente, que es el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible encontraremos lo que es lo material, lo corpóreo, lo imperfecto, lo corruptible. Es todo aquello que es perceptible por los sentidos. Los objetos son copias imperfectas de sus modelos. En el mundo inteligible, en cambio, es todo aquello ideal, perfecto y eterno. Se haya poblado de ideas o formas y que son los modelos que imitan las cosas materiales y además solo existen las cosas positivas. Comentando así el dualismo ontológico y que la realidad se divide en estos dos mundos, podemos hablar acerca del mito de la caverna. Pues la alegoría o mito de la caverna trata de unos hombres que desde su nacimiento fueron prisioneros dentro de una caverna, en donde lo único que tienen enfrente de ellos es una pared, y atrás de ellos, de la pared, hay como un cierto nivel en donde están las demás personas, y hay una hoguera. La realidad de estos hombres eran aquellas figuras, aquellas cosas que proyectaba la hoguera por medio de las sombras. Era lo único que estos hombres conocían durante toda su vida. Esa era su realidad. ¿Y qué pasaría si uno de estos hombres fuera soltado? Lo primero que haría sería ver la hoguera, ver el pasillo que conduce a la salida y el sol saldría. Y así caería en cuenta, se daría cuenta que su realidad no es comparada con la verdadera realidad. Esta alegoría da a entender que hay dos tipos de conocimientos, el que tenemos a nuestros ojos y el que no podemos entender, el que no hemos conocido todavía. Bueno, retomando el tema, ya hemos quedado que el dualismo platónico gira alrededor de tres esferas. Ya mencioné el dualismo ontológico, sí, el dualismo epistemológico. Lo que reemplazaría a la realidad es el conocimiento humano, siendo el mundo sensible el conocimiento u opinión, o doxa, más bien conocido. Y el mundo inteligible lo reemplazaría lo que es el conocimiento, el científico o más bien el episteme. Y por último, el dualismo antropológico, que quiere decir que el ser humano está dividido en cuerpo y alma, siendo el cuerpo el mundo sensible, lo que mantiene encerrada al alma, porque así lo da a entender Platón, que el alma considera que
el cuerpo es como una cárcel, ya que no puede expresarse, no puede, sus deseos, sus pasiones son condicionadas. Sobre la teoría de las ideas, lo que Platón piensa que existe, le preguntan ¿qué existe? Pues él responde las ideas, así que es como su arjé. Platón a entender las características de las ideas que son inextensas e incorpóreas, son eternas e invariables, son universales e independientes del mundo de los fenómenos. Y por último, solo podemos conocerlas a través del pensamiento. Aristóteles fue un filósofo muy grande en su tiempo. Él fue un polímata, que es un filósofo, un lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han tenido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Él habló acerca de la lógica, la metafísica, filosofía de la ciencia, la ética, filosofía política, estética, retórica, física y biología, incluso astronomía. Las objeciones que tenía Aristóteles contra Platón es que él no creía que existieran estos dos mundos separados, el sensible y otro inteligible, sino un único mundo formado por objetos individuales, las sustancias. La mejor manera que encontró Aristóteles para explicar la sustancia fue en el compuesto de materia y forma. La forma es la esencia de la cosa, sin embargo solo existe en la materia. En cambio la materia es perceptible por los sentidos, como por ejemplo el bronce o la madera. Se le llama hilemorfismo o teoría hilemórfica a esta realidad física y natural concreta compuesta de materia y forma. Durante toda esta etapa filosófica y del razonamiento del ser humano no se había podido explicar físicamente el movimiento. Sin embargo, Aristóteles propone lo de potencia y acto. Así que, mientras Parménides decía que el mundo era algo estático, algo inmóvil, Heráclito decía que todo era un venir y devenir, Platón decidió dividir esto en dos mundos y sin embargo Aristóteles habla del ser, el acto por un lado y de una forma muy particular, el no ser, la potencia. La física se ocupa de establecer las causas de los seres naturales, la causa o principio radical de cada cosa que es su propia naturaleza. Aristóteles afirma que es precisamente analizando la noción de causa donde mejor podemos captar el aspecto dinámico del ser. Las críticas de Aristóteles hacia todos los demás filósofos es que ellos obedecen al hecho de que la mayoría se fijaron en que solo hay una causa, especificando que Tales de Mileto, el agua, Heráclito el fuego, Anaxímenes el aire, Empédocles los 4 elementos, y Platón habla de dos causas, que es la formal y la material, pero estableciendo un abismo entre una y otra, dejando la forma, las ideas, fuera de las cosas. Así que Aristóteles propone estas 4 causas. Es la causa material, la causa formal, causa motriz y causa final. Bueno, creo que por mi parte ha sido todo. Por último, yo quiero dejar una última reflexión. Cada una de las etapas que a través de los siglos ha tenido la filosofía, cada filósofo ha tenido un aporte importante, cada uno de ellos, porque cada aporte para el filósofo sucesor ha sido prescindible para dar sus posturas, como por ejemplo, la postura de Sócrates ayudó para que Platón, su discípulo, hiciera su teoría de las ideas, su teoría de los dos mundos. Mientras que Aristóteles, discípulo de Platón, él dijo que su postura era que no, que el mundo no es, que la realidad no estaba dividida. Y a mi parecer, la realidad es más platónica, porque yo creo que el mundo sí puede ser sensible e inteligible, porque para mí Platón da más fundamentos. A pesar de que Platón habla del acto y la potencia, del accidente y de todo lo demás, sí suena real, pero Platón
tiene una vista más en la actualidad. Yo doy como ejemplo algo un poco romántico, ¿no? El tomarse de las manos. Cuando un hombre y una mujer se toman de las manos, tú sientes el roce, tú sientes el mundo sensible. Sin embargo, las emociones, ese sentimiento, esa vibración que recorre por tu cuerpo, es el mundo inteligible en el que no podemos expresar en sí, pero sabemos que está. Y es así como yo concluyo el por qué mi postura de la realidad es tipo platónica. Muchas gracias. Así concluyo esta actividad. Eh, la, la realicé por mi cuenta, no fue de dos integrantes, sin embargo, duré el tiempo estimado. Espero que esté correcta. Muchas gracias.